And of course, the theme we're looking at here in chapter 10 Y el tema que hemos estado viendo aquí en el capítulo 10 is to beware of willful sin and turning back. es que tenemos que tener cuidado con pecar voluntariamente y volver atrás. And I ended last session by talking about what willful sin was. Y terminé la sesión anterior hablando de qué es el pecado voluntario. So I want to move down to verse 30. Quiero ahora que veamos el versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. And the point I want to make Y el punto que quiero establecer is that we must present a balance when we talk about the mercy of God and we talk about the love of God. es que debemos presentar un balance cuando hablamos de la misericordia y del amor de Dios. This has to be tempered by a realization of the character of God. Eso debe estar templado con un conocimiento del carácter de Dios. Holiness tempers everything that God is. La santidad está en todo lo que Dios es. And of course, in Exodus 34, Y por supuesto, Éxodo 34, in verses 6 and 7, versículos 6 y 7, the Lord revealed to Moses ahí el Señor le reveló a Moisés that he was merciful and long-suffering and so forth. que Él era misericordioso y paciente y demás. But it also says that he will by no means clear the guilty. Pero dice que no tomará como inocente al culpable. In other words, there must be a full satisfaction of justice. En pocas palabras, debe satisfacerse totalmente la justicia. And he says in Hebrews 10:31, Y dice en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. it's a fearful thing to fall into the hands of the living God. And of course, this is the name of God, El Kai. Y por supuesto, este es el nombre de Dios, El Kai. And this is the God that reveals himself through miraculous power. El Dios que se revela a sí mismo a través de poder milagroso. I want to jump down to verses 38 and 39. Quiero ahora saltarme hasta los versículos 38 y 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Now, I'm choosing to emphasize these verses Decidí enfatizar estos versículos because they will take us into the next portion of Hebrews, porque nos van a llevar a la siguiente porción de Hebreos, where we look at the testimony of faith. en la cual veremos el testimonio de la fe. Of course, it says in verse 38, En el versículo 38 dice, now the just shall live by faith. mas el justo vivirá por fe. And of course, it means the righteous shall live by faith. Lo que Already say righteous? And the point is that righteousness and faith are connected. el punto es que la justicia y la fe están conectadas. And not just righteousness that comes by the law, Y no solo la justicia que viene de la ley, the logos, el logos, but the righteousness that comes from the rhema, sino también la justicia que viene del rema, the righteousness that comes from faith. la justicia que viene de la fe. Is when we choose to believe the Lord Es cuando nosotros decidimos creerle al Señor and commit ourselves to what He says y nos comprometemos con aquello que Él ha dicho concerning our own individual walk. respecto a nuestra caminata personal. The righteous will live by faith. El justo vivirá por la fe. And I'll just give you this verse, Romans chapter 1 and verse 17. Les voy a dar este versículo, Romanos 1, versículo 17. It says, the righteousness of God is revealed from faith to faith. Dice que la justicia de Dios se revela de fe en fe. Every step that we walk in our Christian life Cada paso que damos en nuestra vida cristiana, that's based in faith que está basado en la fe,
is an act of righteousness or makes us more righteous. Es un acto de justicia y nos hace más justos. We're saved by faith. Somos salvados por fe. We move into the baptisms by faith. Pasamos por los bautismos por fe. And then we move into our calling by faith. Y llegamos a nuestro llamado por fe. And so on and so forth. Continuamos así. And we must believe God at every move in our walk with Him. Debemos creerle a Dios en cada movimiento en nuestro caminar And con His Él. righteousness will be revealed from faith to faith. Y su justicia será revelada de fe en fe. So that's chapter 10. Ese es el capítulo 10. That was quick, wasn't it? Eso estuvo rápido, ¿no? All right, chapter 11. Ok, capítulo 11. Let's begin looking right at the first verse. Veamos el primer versículo. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. In all of Scripture, this is probably the most direct description of faith. En todas las escrituras esta es tal vez la descripción más directa de lo que es la fe. It says that faith is a substance Dice que la fe es la certeza or it's a support or an assurance o la seguridad that accompanies the Rhema word of God. que acompaña la palabra rema de Dios. Some describe it as a pillar that holds up the word of God. Hay quienes lo describen como un pilar que sostiene la palabra de Dios. Faith is the evidence of things not seen. Es la convicción de lo que no se ve. And it's using a legal word here. O la evidencia. Esta es una palabra legal. When a prosecutor is building a case against a defendant, Cuando un fiscal está armando un caso contra un defensor, he gathers evidence, él recopila evidencia, proof. prueba. Faith is the proof that what we cannot see is as good as done. Y la fe es la prueba de que lo que no vemos es como si lo viéramos. Then it says, for by it the elders obtained a good report. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, versículo 2. And this is what the first portion of chapter 11 is about. Y de esto es de lo que se trata la primera porción del capítulo 11. Men and women who are examples or testimonies of faith. Hombres y mujeres que son ejemplos o testimonio de fe. These are individuals who saw nothing but the Word of God. Estos son individuos que buscaron únicamente And they la palabra de Dios understood the will of God. y que entendieron la voluntad de Dios And not looking to anything else, sin ponerle atención a ninguna otra cosa. they centered themselves Ellos se centraron a sí mismos in that Word and in that will of God. en esa palabra y en esa voluntad de Dios. And that is a man and a woman of faith. Eso es un hombre o una mujer de fe. Begins in verse 4 with Abel. Y empieza en el versículo 4 con Abel. And of course, we remember that Abel offered up the lamb from his flock. Recordamos que Abel sacrificó un cordero de su rebaño. And so Abel had, by faith, received direction from God. Por fe, Abel había recibido dirección de Dios. And, he moved into something that was far beyond his understanding, far beyond his time. Él se movió en algo que iba más allá de su entendimiento, algo que iba más allá de su tiempo. And it says that because of that, he was righteous. Y dice que debido a esto, él era justo. Faith and righteousness are inseparable. La fe y la justicia son inseparables. We'll move down to verse 5. By faith, Enoch. Por la fe, versículo 5, Enoc. What was the faith of Enoch? ¿Cuál fue la fe de Enoc? The faith of Enoch was not the faith to be translated. La fe de Enoc no fue la fe de ser transportado, But what it's saying that Enoch had faith towards God. sino dice que Enoc tuvo fe hacia Dios. And
it says that his testimony was that he pleased God. y que su testimonio fue haber agradado a Dios. He walked with God and he pleased God. Él caminó con Dios y agradó a Dios. And of course it says in Amos chapter 3 and verse 3 Y en Amós capítulo 3 versículo 3 that two cannot walk together except they be agreed. dice que dos pueden caminar juntos solo si están de acuerdo. In other words, there was harmony and unity En otras palabras, había armonía y unidad by faith. por la fe. Enoch listened to the Lord and walked with him. Enoc escuchó al Señor y caminó con él. Goes on in verse 6 to say, but without faith it's impossible to please him. Y en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. You know, without God imparting to us his will, Si Dios no nos imparte su voluntad, and unless we center ourselves in that thing that he's spoken, y a menos que nos centremos en eso que Él ha hablado, we will not please him. no le vamos a agradar. You know, God wants us to be fully committed to what he's spoken to us. Dios quiere que nos comprometamos totalmente con aquello que nos ha dicho. Fully persuaded. Estar totalmente persuadidos. But I don't mean that we're fully persuaded in our intellect. Ahora, no quiero decir que seamos persuadidos en nuestro intelecto, To be fully persuaded sino ser totalmente persuadidos means that we have such a confidence in the Lord quiere decir que tenemos tal confianza en el Señor that we're obedient. que somos obedientes. That's what witnesses that we are persuaded. Eso es lo que da testimonio que hemos sido persuadidos, You know, do we value what he speaks? que le damos valor a lo que Él nos ha dicho. Are we seeking to hear from him? ¿Estamos buscando escucharle? And then, you know, are we willing to commit ourselves to what God says? Y después de eso, ¿estamos dispuestos a comprometernos con lo que Él nos diga? Verse 7 Versículo 7. is talking here about Noah. Habla aquí de Noé. Just gives one verse to Noah. Y a Noé le da solo un versículo. And if we just look at what's said about him, Y si vemos lo que se dice de él, he's such a clear example of a man that was full of faith. él es un ejemplo muy claro de un hombre lleno de fe. In other words, it was in the spirit of Noah, En otras palabras, en el espíritu de Noé there was the condition estaba la condición to, first of all, hear from the Lord, de primero escuchar del Señor, to embrace what God says, abrazar lo que Dios le decía and then to walk in obedience to what the Lord said, y luego caminar en obediencia a lo que Dios había dicho, even though he was, you know, completely walking by himself. aunque en esto estaba caminando totalmente solo. And again, it mentions the righteousness which is by faith. Y nuevamente menciona la justicia que viene por la fe. You know, something we see so clearly in Noah Algo que vemos muy claramente en Noé is that faith is not just a condition of believing God. que es que la fe no es solo una condición de creer en Dios, Faith moves us to obedience. sino que la fe nos mueve a la obediencia. And that's one of the aspects of faith. Y este es uno de los aspectos de la fe. We hear from God. Les escuchamos lo que Dios dice, We choose to believe him or entrust ourselves to what he's saying. decidimos creerle y confiar en lo que Él está diciendo, We confess what he's saying. confesamos lo que Él está diciendo. Our confession is so important. Nuestra confesión es muy importante. And then we obey. Y luego obedecemos. Even though often the things that God's going to move us into is, we can see, is only going to happen by his Spirit. Y muchas veces las cosas que Dios nos dice solo pueden ocurrir por su Espíritu. Yet there is always something that God is asking us to do. Pero siempre hay algo que Dios nos está pidiendo que hagamos. And we see this in the life of Abraham. Vemos esto en la vida de Abraham. And he's talked about here in verses 8 through 19. Y de los versículos del 8 al 19 habla de esto. By faith Abraham, when he was called to go out, Por la fe Abraham, siendo llamado, says that he obeyed and went out, obedeció para salir,
not knowing whither he went. sin saber a dónde iba. When I was preparing for this class, Cuando yo me estaba preparando para dar esta the clase, Lord quickened me with something specific here about Abraham. el Señor me enfatizó algo aquí de Abraham. So I want to be sure to share that. Así es que quiero compartirlo con ustedes. And it's here in verse 9, Y está aquí en el versículo 9, and I would say 9 through 11. del 9 al 11. But I want to make this point. Quiero establecer este punto. One of the reasons the Lord called Abraham, Una de las razones por las cuales Dios llamó a Abraham that the Lord said, I know that he will lead his family after him. Es que Él va a hacer que su familia después de Él He me siga. was faithful with his family. Él era fiel con su familia. And look what it says here. Y veamos lo que dice aquí. By faith he sojourned in the land of promise as in a strange country, Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. So here's the three patriarchs. Aquí están los tres patriarcas. And Abraham is willing to live in a tent Y Abraham está dispuesto a vivir en una tienda, in front of his son and his grandson. enfrente de su hijo y de su nieto. The promises of God extend through generations, don't they? Las promesas de Dios se extienden a través de las generaciones, ¿cierto? Maybe you realize what God has called you to or the promises he's given you. Tal vez usted se da cuenta de las promesas que Dios le ha dado o a lo que Dios lo ha llamado, Extend to your children. y que esto se extiende hacia sus hijos. And our children watch us. Saben, nuestros hijos nos ven. It says that he dwelt in a tent. Él dice, vivió en una tienda. He wasn't ashamed of it. Él no se avergonzó de eso. And it declared to the following generations the purposes that God had for them. Y eso le declaró a las siguientes generaciones el propósito que Dios tenía para con ellos. And my point is this. Mi punto es este. We cannot be ashamed as a leader Como líderes no nos podemos avergonzar of what God has called us to. de lo que Dios nos ha llamado. And you realize Y uno se da cuenta that at times there's a reproach that's connected with doing the will of God. Isn't that true? que a veces hay una cierta An embarrassment. vergüenza que está conectada con lo que Dios nos ha llamado a hacer. But we must not falter. Pero no debemos fallar. And the question that the Lord spoke to me Y lo que Dios me habló a mí is this. es esto. What is your dwelling place declaring to your generations? El lugar donde estás morando, ¿qué le está declarando a tus generaciones? Are you willing to live in a tent? ¿Están dispuestos a vivir en una tienda? Are you willing to suffer the reproach of the ministry? ¿Están dispuestos a vivir la vergüenza del ministerio? Well, it goes on in verse 11, Continúa en el versículo 11. saying, through faith also Sarah herself. Dice, por la fe también la misma Sara. Something we realize Algo de lo que nos damos cuenta is that when we're married, es que cuando nos casamos, we're heirs together of the same promise. somos coherederos de la misma promesa. And there must be Y harmony in our marriage. y debe haber armonía en nuestro matrimonio. If God's called us, Si Dios nos ha llamado, both of us have to be convinced. los dos tenemos que estar convencidos. And we see that the Lord paid special attention Y vemos que Dios le puso atención especial to make sure that Sarah had the vision as well as Abraham. a que Sara tuviera la misma visión que Abraham. I'll say, specifically to the ladies, Y esto se lo digo específicamente a las hermanas. you need to be convinced as well as your husband of the things that God has called you to. Tienen que estar convencidas al igual que sus esposos de aquello a lo que Dios los ha llamado. Because so often, Porque muchas veces a marriage fails un matrimonio fracasa and then
that vision can't continue in that generation. Y esa visión no puede continuar en esa generación. I shared about a man that had a calling to the African Americans. Yo les compartí acerca de un hombre que tuvo un llamado con los afroamericanos en Estados Unidos And how his son is now in Africa fulfilling that call. y cómo su hijo ahora está en el África cumpliendo con ese llamado. Do you remember that ¿Recuerdan story? esa historia? Well, do you know what ended that man's call? ¿Saben qué fue lo que mató el llamado de ese hombre? He was in Bible school, Él estaba en el instituto bíblico and his wife left him. y su esposa lo dejó. And, being ignorant of the things of the Lord, E ignorando las cosas del Señor, he remarried and disqualified himself from being a pastor. él se volvió a casar y se descalificó a sí mismo de ser pastor. So a husband and wife Esposo y esposa, must be united in vision. los dos deben estar unidos en la misma visión. Well, let me see. We're going to go down to verses 14 and 15. Vamos a ir ahora a los versículos 14 y 15. Well, let's read verses 13 through 15. 13 al 15. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. We're part of something that's much greater than just ourselves. Somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. If we're looking at the larger picture, Si vemos el cuadro completo, we are still fulfilling the call of Abraham. todavía estamos cumpliendo el llamado de Abraham. And so we have this great responsibility. Así que tenemos una gran responsabilidad. But it says in verse 15 Ahora en el versículo 15 that dice if we're mindful of the country that God has taken us out of, que si estuviéramos recordando el país del cual Dios nos ha sacado, we might have an opportunity to return. tendríamos oportunidad de regresar. And this goes along with a very strong warning Y esto va junto a una advertencia muy seria that's mentioned in Luke 17 and verse 32. que es mencionada en Lucas 17, versículo 32. Does anyone know what that warning is without looking up here? ¿Saben cuál es esa advertencia sin ver aquí a la pantalla? Everyone's looking. Todos están viendo. Remember Lot's wife. Recuerden a la esposa de Lot. Here she is being pulled to safety, Ella está siendo llevada a un lugar seguro and she's looking back at Sodom and Gomorrah. y se voltea a ver a Sodoma y a Gomorra. And what are we to remember about Lot's wife? ¿Y qué es lo que recordamos de la esposa de Lot? ¿Qué debemos recordar de ella? She became a pillar of salt. Que se convirtió en una estatua de sal. Now, often in the Word of God, Muchas veces en la palabra de Dios, when we look at something like salt, cuando vemos algo como la sal, there's a positive and a negative type seen in it. hay un tipo positivo y un tipo negativo en ello. Does anyone know what the negative type of salt is? ¿Saben cuál es el tipo negativo de la sal? Unfruitfulness. El no dar fruto. Plants cannot grow in salty soil. Las plantas no pueden crecer en un terreno salado. Take one of your house plants and water it with salt water and see what happens. Agarren una planta en su casa y riéguenla con agua salada y vean qué pasa. So remember Lot's wife. Recuerden a la esposa de Lot. Let's go to verse 20. Vayamos ahora al versículo 20. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. When we bless people or pray for people, Cuando nosotros bendecimos u oramos por las personas, and I'm speaking about prophetically,
Y estoy hablando proféticamente. You know, prophecy is given by faith, La profecía es dada por fe. and that's the point it's making here. Y este es el punto que está estableciendo aquí. That even though Esau was the firstborn, Que aunque Esaú era el primogénito, yet it was by faith that Isaac prayed the proper blessing on each son. fue por fe que Isaac oró la bendición correcta sobre cada uno de sus hijos. My wife and I were at a particular church, Mi esposa y yo estuvimos en una iglesia en particular and we were praying for some students. y estábamos orando por algunos estudiantes. And the Lord was giving prophetic words over each one. Y el Señor estaba dando palabras proféticas sobre ellos. But there was this one girl Pero había una joven that the Lord spoke absolutely nothing. de la cual el Señor no dijo nada. And of course, you know, I felt badly for this girl. Y yo me sentía mal por ella. And, you know, I felt to go to her afterwards. Y después de esto sentí que debería ir con ella. And I said, you know, if you stay true to the Lord, Y le dije, si tú te mantienes firme con el Señor, that He'll speak His word Él va a over you. hablar su palabra sobre ti. But you know, it was maybe less than a year. Pero fue menos de un año tal vez. That girl had left that church and so forth. Esa joven se fue de esa iglesia. And so, you know, the Lord knows what He's doing. El Señor sabe lo que está haciendo. And so there was no word for her, and the Lord knew what was going to happen. Y el Señor sabía qué iba a pasar y por eso no hubo una palabra profética sobre ella. All right, verse 22. Versículo 22. We mentioned this briefly, Esto ya lo mencionamos. but it says, by faith Joseph, when he died, Dice, por la fe José al morir commanded that his bones be buried in the land of promise. dio mandamiento acerca de que sus huesos fueran enterrados en la tierra de la promesa. Joseph believed something God had spoken hundreds of years, that would take place, you know, in hundreds of years. José creyó algo que Dios dijo y que iba a ocurrir cientos de años después. And this showed very clearly where Joseph's heart was. Y para mostrar muy claramente dónde estaba el corazón de José. It definitely wasn't in Egypt, it was in the promises. Definitivamente no estaba en Egipto, estaba en las promesas. All right, Moses. Moisés. This chapter spends a lot of time on Abraham and Moses. Este capítulo habla mucho acerca de Abraham y de Moisés. And these are the two men who were given the covenants. Y estos son los dos hombres a quienes le fueron dados los pactos. But the point I want to make with Moses is this. El punto del que quiero hablar de Moisés es este. And I'm going to mention family again. Y voy a mencionar a la familia nuevamente. Begins in verse 23. Empieza en el versículo 23. By faith Moses was hid 3 months by his parents. Por la fe, Moisés fue escondido por sus padres por 3 meses. It begins talking about the faith of Moses' parents. Empieza hablando de la fe de los papás de Moisés. And it ends by talking about the faith of Moses. Y termina hablando acerca de la fe de Moisés. And I'm sure that they had a part in planting this eternal vision that Moses had. Y yo estoy seguro que ellos tuvieron parte en plantar esa visión eterna que Moisés tuvo. It's our responsibility as godly parents Es nuestra responsabilidad como padres piadosos to implant vision and to implant faith in our children at a very young age. el implantar visión y fe en nuestros hijos desde una edad muy temprana. You know, pay attention to what God is saying about their lives. Pongan atención a lo que Dios está diciendo acerca de las vidas de ellos. And then look for opportunities for the Holy Spirit to breathe on that purpose. Y busquen oportunidades para que el Espíritu Santo pueda soplar sobre esos propósitos. Because it'll become a guiding faith in their life. Porque eso se va a volver una fe que los va a guiar en su vida. And we see, moving on, Y continuando, that it says in verse 24 vemos que dice en el versículo 24 that by faith Moses, when he was come to years, que por la fe Moisés, hecho ya grande, chose to suffer with the people of God rather than Egypt.
escogió ser maltratado con el pueblo en vez de ser llamado hijo de la hija de Faraón. All right, let's move to verse 30. Vayamos ahora al versículo 30. It's talking about the walls of Jericho. Habla de los muros de Jericó. You know, the Lord gives us different keys to overcoming. El Señor nos da varias claves para vencer. We ask, Lord, what is the key to victory? Y cuando preguntamos, Señor, ¿cuál es la clave de la victoria? What was one of the keys to victory at Jericho? ¿Cuál fue una de las claves de la victoria en Jericó? No talking. No hablar. Our words do such damage to faith at times. A veces nuestras palabras hacen tanto daño a la fe. So the Lord says, tell them not to talk. Así es que Dios les dijo, diles que no hablen. Just an interesting point. Un punto interesante. By faith, Rahab perished not. Por la fe, Rahab no pereció. Rahab was there in those walls of Jericho, Rahab estaba allí en los muros de Jericó, but she was preserved by faith. pero fue preservada por la fe. Righteousness comes by faith. La justicia viene por la fe. Zephaniah 2 and verse 3 Sofonías 2, versículo 3. says, seek righteousness, seek meekness, so you'll be hid in the day of the Lord's anger. Dice, buscad justicia y buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. All right, so that is the elders. By faith, the elders obtained a good report. Estos son los patriarcas. Por la fe los patriarcas dieron buen testimonio. And now begins what many call the hall of faith. Y ahora viene lo que algunos dicen que es la galería de la fe. It's like walking down a gallery and seeing portraits. Es como caminar por una galería y ver retratos. And he just briefly mentions all of these men and women of faith. Y menciona brevemente a estos hombres y mujeres de fe. And he says in verse 32, Y dice en el versículo 32, and what shall I more say, for the time would fail me? ¿y qué más digo porque el tiempo me faltaría? And he's right. Y es cierto. So we're going to move on. Así es que vamos a continuar. But I want to make one point. Pero sí quiero decir algo. Verses 35 through 38. Versículos del 35 al 38. And we're still talking about faith, Y seguimos hablando de la fe. but it's not talking about faith to receive promises. Y aquí no habla de la fe de recibir promesas. It's talking about faith to endure suffering. Está hablando de la fe necesaria para soportar el sufrimiento. And so this is also a part of living a life of faith. Esto también es parte de vivir una vida de fe. The Lord instilling His faith in us El Señor forjando su fe en so that nosotros we can endure great suffering. para que podamos soportar gran sufrimiento. Verse 39, all these obtained a good report through faith. Versículo 39, y todos estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, But they received not the promise, pero no recibieron lo prometido, God having provided some better thing for us, that they without us should not be made perfect. proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. So we're still fulfilling the promises, aren't we? Así es que nosotros estamos aún cumpliendo las promesas, ¿cierto? Well, I pray these examples will be a strength to you in times of need and when you're entering into the promises of God. Espero que estos ejemplos les sean de fortaleza a ustedes en tiempos de necesidad y cuando entren a las promesas de Dios. But we must move on to the next portion, Pero debemos continuar a la siguiente porción and we head into chapter 12, y entramos al capítulo 12, of which I have many pages of notes, del cual tengo muchas páginas de notas, 29 verses. 29 versículos. So let's see what the Lord has for us. Así es que veamos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Let's look at verse 1. Versículo 1.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. I like the mental image we have with this verse. A mí me gusta mucho la imagen mental que nos da este versículo. We can almost see an athletic event, Casi podemos ver una competencia deportiva. and we're in this arena with the seats just extending up on the sides. Y estamos en este estadio con los asientos que suben, But the seats aren't just full of spectators. pero los asientos no están solo llenos de espectadores. Their seats are full of testifiers, Los asientos están llenos de testigos, bearing witness to what is happening. que dan testimonio de lo que está pasando. And he says, let us lay aside every weight. Dice, despojémonos de todo peso. You know, I used to run track, Yo solía correr en pista and we were always looking for a lighter pair of shoes. y siempre estábamos buscando un par de zapatillas más livianas. But you know, if we apply this spiritually, Ahora, si aplicamos esto espiritualmente, life has a way of clinging to us. la vida tiene su manera de pegársenos, ¿no? We tend to collect junk as we go through time. Tenemos la tendencia de coleccionar basura conforme pasa el tiempo. And suddenly we find we have this weighted down life. Y cuando nos damos cuenta, la vida nos pesa. So every so often we take inventory, Así que de vez en cuando nos ponemos a ver cómo están las cosas and you know, we have to let some things go so that we can run the race. y tenemos que deshacernos de algunas cosas para poder correr la carrera. Let's lay aside every sin which so easily thwarts us in our journey. Despojémonos de todo pecado que tan fácil nos asedia en nuestro caminar. And run with joyful endurance the race that is set before us. Y corramos con resistencia y gozo la carrera que And está of frente a course, nosotros. we're looking unto Jesus. Y por supuesto estamos viendo a Jesús. He's our role model. Él es nuestro ejemplo. And it says, who for the joy that was set before him endured the cross. Y dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. There's so many things I want to share, but I can't. Hay tantas cosas que quisiera compartir y que no puedo. I want to just give you this verse. Pero quiero darles este versículo. Matthew 25, Mateo 25, verses 15 through 30. versículos del 15 al 30. That's the parable of the stewards, Es la parábola de los the parable of the talents. talentos. You know, after they had done all that was expected of them, Después de que habían hecho todo lo que se esperaba de ellos, what did the Lord say to them? ¿qué les dijo el Señor? Enter thou into the joy of the Lord. Entrad en el gozo Now the next de few su Señor. verses, Los siguientes versículos, starting from the end of verse 2, desde el final del versículo 2, it says, despising the shame. dice, menospreciando el oprobio. You know, what's been presented to us here in Hebrews ¿Saben? Lo que se nos ha presentado aquí en Hebreos is the high calling. es el más alto llamado. It's the calling of the holy place. Es el llamado del lugar santísimo. And there's a certain shame that can be attached to that. Y hay cierto oprobio que puede ir con él. And he says in verse 3, Y dice en el versículo 3, consider him that endured such contradiction of sinners against himself. dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Who resisted Jesus the most ¿Quiénes fueron los que más resistieron a Jesús in his ministry? en su ministerio? The Pharisees, the religious leaders. Los líderes religiosos, los fariseos. And of course, we remember the situation here in Hebrews. Y aquí en Hebreos recordamos esa situación. They're facing contradiction. Está sufriendo contradicción. We could say resistance from within their own culture, their church. Ellos están viendo resistencia dentro de su propia cultura en la iglesia. And you'll find this, Y se darán cuenta that
the Lord is going to grip you with the vision of the holy place. que el Señor los va a agarrar con la visión del lugar santísimo. And along with that, Y con eso you're going to find there's resistance. van a encontrar que hay resistencia. He says in verse 4, En el versículo 4 dice, you have not yet resisted unto blood, striving against sin. porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. He's not just talking about sin within our own hearts, No está hablando solo de pecado dentro de nuestro propio corazón, but also within the church and within society. sino también dentro de la iglesia y dentro de la sociedad. And just include as well E incluyan también that in the Song of Solomon, que en el Cantar de los Cantares, in chapter 8, for example, por ejemplo en el capítulo 8, you see the same truth, se ve la misma verdad, that those that press in to be close to the Lord que aquellos que presionan para estar cerca del Señor will often suffer reproach by the others around them. muchas veces van a sufrir el oprobio que viene de aquellos que están alrededor de ellos. All right. Now, verses 5 through 11. Ahora versículos del 5 al 11. These verses focus on the chastening of the Lord. Estos versículos se enfocan en la disciplina del Señor. And I just want to give two wrong responses to chastening. Solo quiero mencionar dos respuestas incorrectas a la disciplina. I understand wrong responses to chastening. Yo entiendo las respuestas equivocadas a la disciplina I'll explain that in a moment. y eso lo voy a explicar en un But momento. in verse 5, Pero en el versículo 5 he says, don't despise the chastening of the Lord, dice, no menosprecies la disciplina del Señor, and don't faint when you're rebuked of him. ni desmayes cuando eres reprendido por él. What does it mean to despise the chastening of the Lord? ¿Qué quiere decir menospreciar la disciplina del Señor? Did you ever get punished when you were a child and it made you even more bitter at your parents? ¿Alguna vez cuando eran niños fueron castigados por sus padres y esto los hizo amargarse aún más contra ellos? And then it says, don't faint when you're rebuked of him. Y luego dice, no desmayes You mean cuando no eres one here reprendido. got angry at their parents? It's amazing. ¿Ninguno de ustedes se enojó contra sus papás cuando los castigaron? Oh, you know what I'm talking about. Ok, Yes. ustedes saben de qué hablo. Then don't faint when you're rebuked of him. Entonces, no desmayen cuando Él los reprenda. You know, when the Lord corrects us, we can become so depressed and so have such self-pity. Cuando el Señor nos corrige, podemos deprimirnos tanto y sentir tanta autocompasión. All right, let's take a little break and then we'll finish. Tomemos un pequeño descanso y luego terminamos. Shall we continue? ¿Continuamos? We're talking about chastening. Estamos hablando de disciplina. When I was a young teenager, maybe 13 or 14, Cuando yo era un adolescente joven, tal vez 13 o 14 años de edad, and by the way, I'm talking about, in verse 9, y en el versículo 9 dice, it says, be in subjection unto the Father of spirits and live. obedecer al Padre de los Espíritus y vivir. When it talks about being in subjection,
Okay, cuando habla de estar sujeto al Padre de los Espíritus u obedecerle, it's talking about submitting to our Father. habla de someternos a nuestro Padre. I got a lot of spankings. A mí me dieron muchas nalgadas. And of course, in order to get a spanking, I had to bend over and stay bent over. Y para que me dieran nalgadas tenía que agacharme y mantenerme agachado. But when I was a young teen, 13 or 14, Pero cuando ya tenía 13 o 14 años, I would be rolling around on the floor with my father. yo estaba rodando en el suelo con mi padre. So I did not submit to discipline. Yo no me sometía a la disciplina. The resistance was physical. La resistencia era física. The resistance was internal. La resistencia también era interna. And so the discipline was constant. Así que la disciplina tenía que ser constante. That's what happens if we refuse to submit. Eso es lo que pasa cuando nos negamos a someternos. All right? ¿Okay? I want to go to verse 15. Quiero ir ahora al versículo 15. Looking diligently lest any man fail of the grace of God. Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. No, this is a part of a warning here. Esta es parte de una advertencia aquí. It means to fall from or turn from the grace of God. Aquí dice caer de o alejarse de la gracia de Dios. To refuse his grace. El rehusar su gracia. But of course we know his grace is available and it's sufficient. Sabemos que su gracia está disponible y es suficiente, But we can refuse it. pero nosotros podemos rechazarla. And so what is the result? ¿Y cuál es el resultado? It talks about a root of bitterness springing up within us. Habla que brota una raíz de amargura en nosotros. It's not fair. No es justo. I've had enough. Ya fue suficiente. I'm right and you're wrong. Yo estoy en lo correcto y usted está equivocado. These are the kind of things that we can say to those that are over us in the Lord. Estas son algunas cosas que podríamos decirle a aquellos que están sobre nosotros en el Señor. And by extension, we're saying this to the Lord himself. Y por extensión se lo estamos diciendo al Señor mismo. You know, a root of bitterness. Una raíz de amargura. And it says the result is that many are defiled by it. Y dice que el resultado, muchos son contaminados por And ella. this is the nature of someone who begins to cherish an offense. Y esta es la naturaleza de alguien que empieza a consentir un sentimiento de ofensa. They spread that offense. Ellos empiezan a compartir y a multiplicar esa ofensa. And really the warning to us Y la advertencia para nosotros is that if we allow an offense, a root of bitterness to continue, es que si dejamos que continúe ese sentimiento de haber sido ofendidos, esa raíz de amargura, it can result in us becoming exceedingly wicked, eso puede resultar en que nosotros nos convirtamos en excesivamente malvados and exceedingly destructive within a church. y extremadamente destructivos adentro de una iglesia. And you know, that's what it means to be an apostate. Y eso es lo que quiere decir ser un apóstata. And you should read Jude, the comments that are there. Y deberían leer en Judas los comentarios al respecto. Well, in probably verses 18 through 24, Probablemente los versículos del 18 al 24 there's a comparison that's made. hay una comparación que se hace allí. It's a comparison between Mount Sinai and Mount Zion. Es una comparación entre el monte Sinaí y el monte de Sión. And so he talks about Sinai, Habla del Sinaí, the darkness, the tempest, and so de forth. la oscuridad, de las tinieblas y la tempestad y otras cosas. And by the way, we're in the fifth warning. I failed to say this. Por cierto, estamos en la quinta advertencia, perdón por no haberlo dicho And antes. this is chapter 12,
verses 14 through 29. Capítulo 12, versículos del 14 al 29, la quinta advertencia. And the title of that warning Y el título de esa advertencia is "Do not reject the one who is speaking." es no rechace a aquel que está hablando. So there's this comparison made. Y entonces se hace aquí esa comparación. And the point that's made about Sinai Y el punto que se establece sobre el Sinaí is that the children of Israel refused to hear the one that was speaking. es que los hijos de Israel rehusaron escuchar a aquel que estaba hablando. And he says, see that you refuse not, verse 25. Y en el versículo 25 dice, mirad que no desechéis al que habla. For if they escaped not who refused him that spake on earth, much more shall not we escape if we turn from him that speaks from heaven. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Verse 26, whose voice then shook the earth. Versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra. What does he mean? How can we escape? ¿Qué es lo que quiere decir Or how shall we escape? cuando dice He's going to begin to talk about shaking. escapar y empieza a hablar acerca de conmover la tierra There, o hacerla temblar? the mountain is shaking, El monte está temblando, the Lord is speaking, el Señor está hablando and they refuse to hear his voice. y ellos se rehúsan a escuchar su voz. But he tells us in verse 26, Pero en el versículo 26 nos dice, yet once more I will shake not the earth only, but the heavens as well. aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. And this is prophesied in Haggai chapter 2, verses 6 and 7. Y esto está profetizado en Ageo capítulo 2 versículos 6 y 7. It's talking about the last days Habla de los últimos and días the time before the coming of the Lord. y de los tiempos antes de la venida del Señor. He says, I will shake all nations, Dice, haré temblar a las naciones and I will shake the heavens. y That's at the haré, beginning. y haré temblar los cielos. And then the desire of all nations shall come. Y luego el deseo de las naciones vendrá. When we look at the last days, Cuando vemos los últimos there's tiempos, going to be a great war in the heavens. va a haber una gran guerra en los cielos. This is in Revelation chapter 12 and verse 7. Esto está en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 7. And at that time, Satan and the powers of darkness are thrown out of the heavens. Y en ese momento Satanás y los poderes de las tinieblas son echados de los cielos. And so the comment that's made there Y el comentario que es hecho allí is that the heavens rejoice because Satan's been thrown out of heaven. es que los cielos se regocijan porque Satanás ha sido echado del cielo. But then it says, woe to the earth, Pero después dice, ay de la tierra, because now Satan is on the earth. porque ahora Satanás está sobre la tierra. And so there's great shaking that's coming. Así es que hay una gran conmoción que viene. And what is the point? ¿Y cuál es el punto? In verse 27 En el versículo 27 is that when they're shaking, just the at the time of shaking, ok, cuando tiembla, only the things that can stand will remain standing. At the time of shaking, only the things that can remain standing will be standing. ok, cuando tiemble, solo las cosas que puedan quedarse de pie quedarán de pie. Whatever can be removed will be flattened in the shaking. Y todo lo que pueda ser conmovido caerá. And so this is the danger of refusing to hear the one who's speaking. Este es el peligro de rehusarse a escuchar a aquel que está hablando. And I just want to make one point here. Quiero decir algo aquí. We want our doctrine, the things that we believe, Nosotros queremos que nuestra doctrina, que las cosas que creemos, the teaching that
forms the foundation of our life. las enseñanzas que forman el fundamento de nuestra vida. We want that to be pleasing to God. Queremos que eso sea agradable a Dios. You know, maybe in these classes there are many things that confront what you think. Tal vez durante estas clases han habido muchas cosas que los confrontan en su manera de pensar. And sometimes it's just because of what we've been taught. Y a veces es por las cosas que hemos sido enseñados But antes. you know, in all of these instances, Pero en todas estas we circunstancias, want to say, Lord, I want the truth. lo que debemos decir es, Señor, yo quiero la verdad. And if the fear of the Lord Y si el temor de Dios is in our hearts, está en nuestro corazón, we will build a house that will stand the testings and the shakings. construiremos una casa que permanecerá de pie a través de las pruebas y de las conmociones. You know, when we're pursuing holiness, Cuando buscamos la santidad, there's many that scoff at that teaching. y hay muchos que se burlan de esa enseñanza. I had a situation myself just maybe a month ago Tal vez hace un mes yo tuve una situación similar. where someone was saying that we were just narrow-minded. Alguien que decía que nosotros somos demasiado estrechos de mente. But I know this, Pero yo sé esto, that in shaking, there's a sure house that's being built. que hay una casa segura que se está construyendo y que no caerá cuando haya conmoción. So verse 28, Versículo 28. wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, Así recibiendo nosotros un reino inconmovible, let us have grace so that we can serve God acceptably with reverence and godly fear. tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. This verse sums up probably the whole of chapter 12. Este versículo tal vez resume todo el capítulo 12. Laying a hold of the grace of God, El recibir la gracia de Dios, which will keep us from falling, la cual impedirá que caigamos, and receiving his chastening, his correction. y recibir su corrección, su disciplina. And it ends by saying, for our God is a consuming fire. Y termina diciendo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Who may abide the day of his coming? ¿Quién podrá soportar el día de su venida? That's in Malachi chapter 3. Eso está en Malaquías capítulo 3. Well, that's chapter 12. Ese fue el capítulo 12. Is that okay? ¿Está bien? You're doing better than I did because now you at least have notes. A ustedes les está yendo mejor que lo que me fue a mí, porque por lo menos ya medio tienen notas, Even if they're incomplete, aunque estén incompletas. I had nothing. Yo no tenía nada. All right, we have 15 minutes to teach chapter 13. Tenemos 15 minutos para enseñar el capítulo 13. This is the 12th part of the teaching of Hebrews. Esta es la parte número 12 de la enseñanza de Hebreos. Love and good works. Amor y buenas obras. There's several verses here Hay varios versículos aquí that talk about brotherly love. que hablan acerca del amor fraternal. We could say they kind of have that theme. Podríamos decir que tienen ese tema. Verse 1, let brotherly love continue. Versículo 1, permanezca el amor fraternal. Verse 2, be not forgetful to entertain strangers. Versículo 2, no os olvidéis de la hospitalidad. It's talking about hospitality towards others. Oh, hospitality, very good. A noted difference in Christians is hospitality. Una diferencia notable en los cristianos es la hospitalidad. I have this little statement as a contractor. Como contratista yo tengo cierta declaración. I say there's two types of homeowners. Yo digo que hay dos clases de dueños de casas. Those who serve you coffee and those who don't. Aquellos que le sirven a uno una taza de café y aquellos que no.
You know, we want to make sure that of the people that touch our lives, Queremos asegurarnos que las personas que son tocadas por nuestra vida, we touch them with hospitality if we can, los toquemos con hospitalidad si es posible, because it opens the way Por- for the rest of our testimony. porque eso abre camino para el resto de nuestro testimonio. Verse 3, Versículo 3. remember those that are in bonds as bound with them. Acordaos de los presos como estuvierais presos juntamente con ellos. Now, us that are sitting here today Los que estamos sentados aquí hoy, don't really relate to this verse. es difícil que nos podamos relacionar con este versículo, like they did during the time of Hebrews. como ellos se podían relacionar en el tiempo de Hebreos. But I want to remind you that today there is a persecuted church. Pero yo sí quiero recordarles que el día de hoy hay una iglesia perseguida. And I hope I remember this correctly. Y espero estar recordando esto correctamente. But I believe I heard that there are over 40,000 Christians every year that give their life for their testimony. Pero yo creo haber escuchado que hay más de 40,000 cristianos que tienen que dar su vida cada año por su testimonio So, I mean, that's throughout the whole earth. a través de todo el mundo. And so we don't want to forget the persecuted church. No debemos olvidar la iglesia perseguida. Verses 4 through 6 Versículos del 4 al 6 basically addresses covetousness. habla de la avaricia. You know, covetousness is so destructive. Envy is so destructive. La avaricia y la envidia son tan destructivos. There's a little statement in Proverbs 27 and verse 4. Hay algo que dice Proverbios 27, versículo 4. It says, "Who is able to stand before envy?" ¿Quién es aquel que puede vencer? Proverbs 27:4. 27:4, yes. Proverbios 27:4. Wrath is cruel, anger ¿Quién is podrá outrageous. sostenerse delante de la envidia? Well, let me see. What shall we do here? ¿Qué hacemos ahora aquí? Well, Paul is right up to the end going to keep bringing back the new covenant. Pablo hasta el final de la carta se mantiene hablando del nuevo pacto. And in many of these verses in chapter 13, Y en muchos de los versículos del capítulo 13 we see the conflict that was in the life of these converted Jews. vemos el conflicto en la vida de estos judíos convertidos. You know, there were many different doctrines trying to intermingle the practices of the old covenant and the new covenant. Muchas doctrinas que trataban de mezclar las prácticas del antiguo pacto y del nuevo pacto. So it says in verse 9, "Be not carried about with diverse and strange doctrines." En el versículo 9 dice: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. And then let's go to verse 10. Vayamos ahora al versículo 10. There's a point that's made in verses 10 through 14. Porque hay un punto que se establece en los versículos del 10 al 14. And he makes a comparison here to the burnt offering. Y habla aquí, hace una comparación aquí a la ofrenda And the por point is pecado, that creo que es. El punto es the part of the offering that wasn't offered que la parte de la ofrenda que no era puesta sobre el altar was carried without the camp and was there left without the camp. se sacaba del campamento y se dejaba allí. And that's in Leviticus chapter 4. Eso está en Levítico capítulo 4. And he compares that to Christ being crucified outside of the walls of Jerusalem. Y lo compara con el hecho de que Cristo fue crucificado fuera de las murallas de Jerusalén, There on Golgotha. en el Gólgota. They say in verse 12, he suffered without the gate. En el versículo 12 dice: padeció fuera de la puerta. And his encouragement to these
people y su motivación a estas personas was, "Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach." dice: salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. You know, we've been talking briefly about bearing the reproach of the high calling. Hemos hablado rápidamente acerca de llevar el vituperio o el oprobio del más alto llamado, And there are times that we suffer without the camp. y a veces nosotros sufrimos fuera del campamento o fuera de la Outside puerta, of fellowship, fuera de la comunión con los hermanos, of one group or another, de un grupo u otro, because of the things that the Lord's making real to our heart. por las cosas que el Señor está haciendo que se vuelvan realidad para nuestro corazón. And may we remember the example of Jesus who suffered without the camp. Que podamos recordar el ejemplo de Jesús, quien sufrió fuera de las murallas, fuera del campamento. Well, let's go all the way to the benediction, shall we? Vayamos ahora hasta la bendición, ¿sí? And we will end the class by reading verses 20 and 21. Y vamos a terminar la clase leyendo los versículos 20 y 21. We'll just do it a portion at a time here. Lo vamos a hacer parte por parte. He begins by saying, "Now the God of peace, Y empieza diciendo: el Dios de paz, Jehovah Shalom." Jehová Shalom. What does it mean that he's the God of peace? ¿Qué quiere decir que Él es el Dios de paz? Well, just considering the things that we've been studying in Hebrews. Considerando las cosas que hemos estudiado en Hebreos, It says in Ephesians chapter 2 and verse 14 dice en Efesios capítulo 2 y versículo 14, that he is our peace who hath made us one with Christ, or one with God, I should say, que Él es nuestra paz y nos ha hecho uno con Dios, and has broken down the middle wall of partition between us. y que ha derribado la pared intermedia de separación entre nosotros. He's made a way that there's no disharmony between us and God. Lo ha hecho de tal manera que no hay falta de armonía entre nosotros y Dios. So now the God of peace Y ahora el Dios de paz, that brought again from the dead our Lord Jesus, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor he calls him Jesús, here the great shepherd of the sheep. Y lo llama aquí el gran pastor de las ovejas. You know, this name he gives to the Lord here Este nombre que le da al Señor aquí encompasses all the things that we've been studying about the Lord Jesus. habla de todas las cosas que hemos estudiado acerca del Señor Jesús, Our King, nuestro Rey, our great high priest, nuestro gran sumo sacerdote, the one who's gone before us. el que ha ido ante nosotros. And then it says, through the blood of the everlasting covenant, Y luego dice: por la sangre del pacto eterno, presenting once again the new covenant, presentando nuevamente el nuevo pacto, make you perfect in every good work to do his will, os haga aptos o perfectos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, working in you haciendo Él en vosotros a changed heart and a changed mind, un corazón y un pensamiento cambiados, working in you that which is well pleasing in his sight through Jesus haciendo Christ, Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, to whom be glory forever and ever. Amen. al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Well, may this message that we've studied, Que este mensaje que hemos estudiado, the message of perfection, el mensaje de la perfección, of holiness, de la santidad, the message of the crucified life, el mensaje de la vida crucificada, entering the veil through Christ. el mensaje de entrar detrás del velo con Cristo. I pray that that message will resound in your spirit. Yo oro para que este mensaje resuene en su espíritu All your life long. toda su vida. Amen. Amén.